Hola, ¿cómo están todos? Bueno, ahora vamos a tener un resumen de lo que es la Copa Libertadores 2019. Lastimosamente, el día de ayer, Wisterman terminó eliminado tanto de Copa Libertadores como de Copa Sudamericana al perder por 2 goles a 0 ante Deportes Tolima, ¿no? Esta hace ver que es una de las peores participaciones en los últimos años de los equipos bolivianos en copas internacionales, y lo único que nos resta es esperar qué es lo que puede hacer Royal Party luego de la Copa América en la segunda fase de Copa Sudamericana. No hay que recordar que Royal Party terminó clasificando luego de pasar ya hace más de 3 meses en Venezuela por penales, ¿no? Bien, antes vamos a recordar un poco la campaña de Copa Libertadores 2016. Tenemos ahí a Die Strongest y Bolívar, que clasificaron directamente a fase de grupos. Oriente Petrolero, que empezó desde una fase previa. Die Strongest jugó 6 partidos, ganó 2, empató 2, perdió 2, sumó un total de 8 puntos. Bolívar jugó 6 partidos, ganó 1, empató 3, perdió 2 partidos, sumó un total de 6 puntos. Ambos quedaron eliminados en la primera fase de Copa Libertadores. Luego Oriente Petrolero jugó 2 partidos, no ganó ninguno, creo que fue contra un equipo colombiano, perdió los 2 partidos, sumando un total de 0 puntos, quedando eliminado. En la campaña de Copa Libertadores 2017, que fue una de las mejores para Die Strongest, Die Strongest empezó desde la fase 2, jugó un total de 12 partidos, ganó 5, empató 5, perdió simplemente 2, sumó un total de 20 puntos. Y Wisterman, que jugó directamente en fase de grupos, avanzó hasta cuartos de final, jugó 10 partidos, ganó 5, empató 1, perdió 4, sumó un total de 16 puntos. Universitario, que había empezado desde la fase 1 contra un equipo de uruguayo, ganó un partido, perdió el otro y terminó eliminado por diferencia de goles, sumando un total de 3 puntos. Y Sport Boys, que también había ido a fase de grupos contra Wisterman, jugó 6 partidos, no ganó ninguno, empató 2, perdió 4 y simplemente sumó 2 puntos en el torneo. Luego tenemos la campaña de la Copa Libertadores 2018, en la que tanto Bolívar como Die Strongest nuevamente fueron a fase de grupos, y Wisterman y Oriente Petrolero la tuvieron que pelear desde abajo. Bolívar jugó 6 partidos, ganó 2 partidos, empató 2 partidos, perdió 2 partidos, sumando un total de 8 puntos y clasificó a Copa Sudamericana como tercero del grupo. Wisterman, que jugó desde la segunda fase, en la segunda derrotó a Oriente Petrolero y en la tercera ante Vasco da Gama en un partido increíble, perdió 4-0 en Brasil y luego le ganó 4-0 en Chuquisaca. Ahí en el Estadio Patria se jugó ese partido. Jugó 4 partidos, ganó 2 partidos, empató un partido, perdió un solo partido y sumó un total de 7 puntos. Oriente Petrolero, que jugó desde la primera fase, clasificó a la segunda fase, ahí se encontró con Wisterman y ahí perdió. Jugó un total de 4 partidos, ganó un partido, empató un partido, perdió 2 partidos y sumó un total de 4 puntos. Y The Strongest, que también fue a esa fase de grupos, esta fue una de las peores participaciones de The Strongest en Copa Libertadores. Jugó 6 partidos, ganó simplemente uno, no empató ninguno y perdió los otros 5 partidos y sumó un total de 3 puntos en el torneo. Bien, llegamos al 2019, hay que recordar que Bolívar ya jugó el 23 de enero, luego de que la liga se iniciara el 20 de enero en la división profesional. Y en La Paz se recuerda ese partido por el error de Leaños en el minuto 27, ¿no? Que fue expulsado del primer tiempo. Y luego los errores de Vizcarra en el segundo tiempo que posibilitaron que Defensor Sporting derrote a Bolívar por 4-2. Además de las expulsiones de Riquelme y Callejón en el último minuto por protestar al árbitro, lo que dejó mermado al equipo, ¿no? Un equipo que fue hasta Uruguay, la peleó hasta los minutos finales y estaba a un paso de conseguir la clasificación, pero cuando todo el equipo estaba lanzado al ataque, Defensor Sporting de un contragolpe terminó marcando el 2 y con eso, a pesar de la derrota, clasificó. Bolívar dejó una buena impresión. Uno sentía que podía haber hecho más que todo tomando en cuenta al rival, ¿no? Defensor Sporting no está muy bien en lo que es la liga profesional de Uruguay y también nunca más volvió a ganar en el torneo de Copa Libertadores, ¿no? A Barcelona, que es el que le tocó en la fase 2, lo terminó eliminando porque Barcelona cometió un error al habilitar a un jugador, y luego fue eliminado con Atlético Mineiro en la fase 3, y Atlético Mineiro también le estaba queriendo hacer lo mismo. Bueno, Defensor Sporting la verdad es que no resultó ser un gran rival. Bolívar desperdició una gran oportunidad. El equipo que ahora está peleando es el candidato principal al título de división profesional de este año, ¿no?
Luego tenemos a The Strongest en La Paz, empató un partido contra Libertad, un partido que en los últimos 5 minutos Libertad lo terminó empatando. The Strongest creo que mereció un poquito más, pero faltó jerarquía para definir ese partido, ¿no? En Asunción había cierta esperanza, el primer tiempo había acabado 1-1, pero en el segundo tiempo los errores de Valverde, los errores de Vaca principalmente, que los jugadores de Libertad le agarraron el pulso, es decir, sabían que se adelantaba demasiado y le terminaron marcando esta cantidad de goles, un 5-1 irrefutable, y The Strongest quedó eliminado también en primera fase. Hay que decir, en contraste de lo que le ocurrió a Bolívar, que The Strongest fue eliminado por un equipo que a la postre demostraría que está a la altura del torneo, ¿no? Como que luego Libertad se desharía de Atlético Nacional, creo, uno de los candidatos siempre al título de Colombia, uno de los mejores equipos del continente, y fue al grupo H junto a Gremio Católico y Rosario Central y acabó en primero del grupo. Entonces The Strongest puede decir que lo eliminó un equipo que está haciendo las cosas muy bien en Copa Libertadores. Ahora vamos a los dos equipos que fueron los dos equipos que fueron directamente a fase de grupos. Tenemos a un Wisterman que tuvo un fixture difícil, la verdad, porque luego de enfrentar en casa a Boca Juniors no volvió a jugar de local, sino hasta los últimos 2 partidos, lo cual parecía de hecho una desventaja, pero creo que terminó siendo una ventaja sobre el final, ya que llegó con posibilidades al partido final, ¿no? En el primer partido, Wisterman 0, Boca Juniors 0, un partido bastante aburrido, en el que Boca no quería jugar, el clásico equipo argentino que viene simplemente a hacer tiempo a ciudades que considera en las que no se puede jugar por el hecho de la altura, ¿no? Luego Atlético Paranaense 4-0 Wisterman, Atlético Paranaense que demostró ser uno de los mejores equipos del continente, es candidato a ganar la Copa Libertadores. El día de ayer le estaba ganando a Boca Juniors, pero sobre los minutos finales Boca Juniors lo terminó dando vuelta, ¿no? Luego consiguió lo que todos creían que le iba a dar la clasificación, un gran empate ante Tolima, y ese 2-2, un Tolima que en el primer tiempo había arrasado, había pasado por encima a Wisterman, pero Wisterman supo recuperarse sobre el final, incluso lo pudo haber ganado. Creo que fue el mejor partido de Wisterman en todo lo que es Copa Libertadores, pero las cosas no se dieron. Luego visitó Buenos Aires, terminó goleado por Boca Juniors, un Boca Juniors que en ese partido se vio la diferencia entre el hambre de los jugadores, ¿no? Sobre todo creo que en el segundo o tercer gol, cuando el lateral Aponte pierde el balón ante el jugador de Boca Juniors en una jugada en la que definitivamente el jugador de Boca Juniors le puso más esfuerzo que Aponte. Luego el Wisterman 3-2 Atlético Paranaense, el partido de los penales, un partido que Wisterman lo terminó ganando bien y daba esperanzas de que este equipo clasifique, pero ya ahí habían problemas, ¿no? Se votó al técnico, una serie de cosas que no deberían haber ocurrido. Yo creo que, nuevamente repito, y de este canal siempre se apoya la rotación de jugadores, porque el torneo profesional la verdad es que está siendo bastante exigente, como que ya tenemos varios lesionados y lesionados de gravedad en el torneo, estamos viendo equipos cansados. En estas últimas 4 fechas vamos a ver alineaciones que no hubiéramos pensado ver. La verdad es que van a jugar muchos jugadores que uno pensaría que no deberían pisar división profesional. Así lo plantearon los dirigentes, pero todas esas cosas y la pelea de Portugal con los hinchas terminó, creo que, perjudicando al equipo. Finalmente, el día de ayer, cuando todos pensábamos que Wisterman clasificaría por lo menos a Copa Sudamericana, terminó derrotado por Deportes Tolima, ¿no? En un partido que creo que lo perdió bien, se podría decir, Wisterman. Y vamos a San José. Bueno, San José, que de hecho empezó totalmente mal todo lo que es incluso división profesional, ¿no? La primera semana le quitaron a su director técnico, al director técnico campeón. El presidente de San José, como le debía plata a Néstor Clausen, no tuvo mejor idea que traerlo a Néstor Clausen. Néstor Clausen, que se había ido mal de la institución de San José hace 2 años cuando había dirigido, o bueno, no se había ido mal, ¿no? Había cumplido una buena campaña, simplemente que
Luego de cumplir esta buena campaña, Oriente Petrolero lo llamó y Clausen dijo que era su sueño dirigir a Oriente, y eso molestó a la hinchada de San José. La hinchada de San José se acordó de eso. No se trajo refuerzos de jerarquía, se trajo muchos jugadores que simplemente vinieron a rellenar la nómina de San José, y el resultado es el que estamos viendo, el que se reflejó en Copa Libertadores, ¿no? En un primer partido en la ciudad de Oruro terminó perdiendo, creo que ante el mejor equipo del grupo, ante Flamengo. Un partido en el que Flamengo demostró toda su jerarquía desde el arco. Como que Dani Alves, el arquero, no, el arquero de Flamengo, fue esta semana creo que el que más atajadas tuvo en Copa Libertadores. Terminó perdiendo San José. Luego fue a jugar contra Peñarol, un partido en el que ya lo dirigía William Ramallo, y terminó perdiendo bien ante Peñarol por 4-0, ¿no? Luego ya en la ciudad de Oruro ocurrió se podría decir el accidente de Mena, que terminó marcando 2 goles para Liga de Quito, y terminó en un empate 3-3 increíble. El partido que lo tenía que ganar, ¿no? Ahí es cuando San José perdió la clasificación, porque Liga de Quito, a mi modo de ver, era el peor equipo de los 4 que estaban ahí, pero en la cancha, gracias a Mena, nos terminó empatando. Luego Flamengo 6-1 San José, un partido que se desvirtuó ya en el minuto 4, ¿no? En el primer minuto Flamengo había marcado el 1-0. En minuto 4 Toco, es el central de San José, es expulsado. Así todo San José tuvo que jugar con 10 hombres prácticamente 90 minutos. Terminó empatando 1-1 hasta los 20 minutos, pero luego ya Flamengo demostró toda su jerarquía en los últimos minutos, ¿no? Donde marcó 3 goles más y terminó 6-1 el partido. San José 3-1 Peñarol, en la mejor demostración en lo que va del torneo de división profesional de San José, que para este partido ya había contado con todos sus titulares, ¿no? Jugó Sanguinetti, un Sanguinetti que había jugado ya tocado ante Flamengo, que no había estado bien durante todo el torneo, pero para este partido todos llegaron en óptimas condiciones. El nuevo director técnico empezó a hacer su trabajo y se terminó derrotando a Peñarol. Se tenía una cierta esperanza de clasificar a la siguiente fase, aunque sea de Copa Sudamericana. Tenía que ir a ganar 4-0 a Ecuador, pero lastimosamente se lesionaron los jugadores, ¿no? Mena se lesionó, Rodrigo Ramallo está tocado, Vidaurre había salido en el partido contra The Strongest, había salido en el primer tiempo por lesión. La cuestión es que se habían comprado los pasajes con anterioridad, es decir, no podías llevar otros jugadores, tenías que llevarlos a estos. Se terminó yendo simplemente con 7 jugadores a jugar contra Liga de Quito. Se improvisó a Gutiérrez como central. Pasaron una serie de cosas allá en esta preparación del equipo, ¿no? Es decir, así todo, creo que realizó un buen primer tiempo, pero en el segundo tiempo ya Liga de Quito, que necesitaba ganar el partido, lo terminó ganando por 4-0, ¿no? Y así terminó la incursión de nuestros equipos en lo que es Copa Libertadores. Este sería el resumen de Copa Libertadores 2019. Tenemos que Wisterman y San José fueron a fase de grupos, Bolívar desde la fase 1, The Strongest desde la fase 2. Wisterman, partidos jugados 6, partidos ganados 1, partidos empatados 2, partidos perdidos 3, goles a favor 5, goles en contra 14, menos 9 de gol diferencia, haciendo un total de 5 puntos. San José con 6 partidos jugados, un partido ganado, un partido empatado, 4 partidos perdidos, 7 goles a favor, 19 en contra, haciendo un total de menos 19, haciendo un total de 4 puntos, de menos 12, perdón, haciendo un total de 4 puntos. Bolívar con 2 partidos jugados, un partido ganado, 0 partidos empatados, un partido perdido, goles a favor 5 goles, goles en contra 6 goles, una diferencia de menos 2, haciendo un total de 3 puntos. Y The Strongest con 2 partidos jugados, 1 empatado, 1 perdido, 2 goles a favor, 6 goles en contra, menos 4, haciendo un total de 1 punto. San José con 19 goles en contra y Wisterman con 14 goles en contra son los equipos más goleados de fase de grupos de esta edición de Copa Libertadores 2019, y solamente están detrás de Alianza Lima, que recibió 12, ¿no? Y lo curioso es que Alianza Lima solamente consiguió un punto en fase de grupos, es decir,
perdió, pero no perdió por la cantidad de goles que perdieron tanto Wisterman como San José. Los peores equipos de fase de grupos son, estos son los equipos: Wisterman con 5 puntos, con menos 9 gol diferencias; Huracán de Argentina con 4 puntos, menos 4 gol diferencias; San José luego está con 4 puntos, menos 12 gol diferencias; Zamora con 3 puntos, con gol diferencia de menos 3; Junior de Colombia con 3 puntos, con menos 7 gol diferencia; y Alianza Lima, que solamente consiguió un punto, con menos 10 gol diferencia. Hay que reconsiderar qué es lo que está pasando en el fútbol boliviano luego del 2017. Lastimosamente se nota que hemos bajado mucho de categoría. El fútbol boliviano es malo, es estresante, no llena las expectativas del público. Solo hay 7 equipos que están al nivel de pelear algo en división profesional. A ese nivel los otros 7 equipos son prácticamente de relleno. Y creo que los dirigentes tienen que pensar, ¿no? O aumentar a 16 equipos y jugar un torneo más largo, menos partidos, o rebajar, yo creo que hasta 10 equipos y jugar 2 torneos tal como se lo hace hasta ahora, pero equilibrando, ¿no? Tomando en cuenta que los equipos tienen que tener fase previa, que los equipos tienen que tener lo que es una buena pretemporada, que se realicen buenas contrataciones, que los estadios estén llenos, que haya espectáculo deportivo. Espectáculo deportivo hay cuando encuentras partidos entre un San José de Strongest, un Bolívar de Strongest, un Oriente Blooming, un Blooming Wisterman. No hay espectáculo deportivo cuando se enfrentan un Destroyers Sport Boys, un Sport Boys Guavirá, un Real Potosí Sport Boys, ese tipo de cosas. Se tienen que mejorar mucho y lastimosamente así están los números, ¿no? Esperemos que la dirigencia tome en cuenta otra cosa, ¿no? Sigue siendo la misma dirigencia que antes, ¿no? Uno creía que con César Salinas las cosas iban a cambiar. No, pues César Salinas lo que hizo fue traer a media dirigencia de The Strongest a la federación. Y así estamos con los mismos dirigentes de siempre. Eso sería, hasta luego.